Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, bueno, tenemos chisme. Mucho chisme. Y del bueno, del que nos encanta a todos. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, una pareja que honestamente ha generado un montón de especulaciones, rumores y mensajes secretos. Así es, hoy vamos a desentrañar el misterio de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja de la que todo el mundo habla. Kerem y Hande al descubierto, mensajes secretos revelan su relación. Mira los detalles. Eso es lo que les traigo hoy, y créanme, la información que les voy a dar va a ser explosiva. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque lo que vamos a ver va a confirmar muchas de las sospechas que hemos tenido, y quizás, nos sorprenda con algunos detalles inesperados. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. Este es un canal donde nos encanta explorar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto el drama. Así que si son fans de los chismes, de las noticias del corazón, y de descubrir secretos, este es su lugar. Y hablando de secretos, ya se suscribieron al canal. No se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre hay algo jugoso esperándolos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin es un actor turco súper talentoso y guapísimo, conocido por sus papeles en series como Love is in the Air, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Hande, por su parte, es una actriz y modelo turca, también muy popular y querida por el público. Su química en la pantalla fue innegable, y rápidamente comenzaron los rumores de que esa química se extendía más allá del set. Durante el rodaje de Love is in the Air, las especulaciones sobre su relación se dispararon. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, las miradas cómplices, todo sumaba a la intriga. Y claro, los fans, como buenos detectives, se encargaron de analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación. La pregunta era, ¿están juntos o no? ¿Es todo una estrategia publicitaria para promocionar la serie, o hay algo más? Y aquí es donde entran en juego los famosos mensajes secretos. Ahora, por supuesto, no tenemos acceso directo a sus teléfonos personales, pero sí hemos recopilado información de diferentes fuentes, filtraciones y análisis de sus interacciones en redes sociales. Y déjenme decirles, lo que encontramos es bastante revelador. Lo primero que hay que destacar es la forma en que se comunicaban en las redes sociales. Al principio eran bastante discretos, con comentarios sutiles y emojis que en el lenguaje de las redes significaban mucho. Un corazón por aquí, una carita sonriente por allá. Todo indicaba una conexión especial, pero sin confirmar nada directamente. Era como un juego de pistas, un coqueteo digital que mantenía a los fans al borde de sus asientos. Pero a medida que avanzaba el tiempo y la serie se hacía más popular, la relación entre ellos parecía afianzarse, y los mensajes se volvieron un poco más explícitos. Por ejemplo, en una ocasión, Hande subió una foto y Kerem le comentó algo como, «Eres la persona más hermosa que conozco», acompañado de un corazón. ¡Guau! Un comentario así no es precisamente lo que uno le dejaría a una amiga. Imaginen la reacción de los fans al leer eso. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y teorías. ¿Era real? ¿Era una broma? ¿O simplemente una estrategia para mantener la atención? Por supuesto, algunos argumentaban que esto podría ser parte de su promoción de la serie, pero la intensidad de sus interacciones iba más allá. Los fans notaron que a menudo se encontraban en los mismos lugares, publicaban fotos en escenarios similares, y compartían momentos que parecían indicar que sí, que estaban pasando tiempo juntos fuera del trabajo. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando las coincidencias se acumulan, comienzan a formar un patrón. Y aquí es donde las filtraciones de mensajes privados entran en juego. Recuerden, la veracidad de estos mensajes siempre es algo que hay que cuestionar. Pueden ser falsos, manipulados o sacados de contexto. Pero en este caso, los mensajes que se filtraron eran particularmente interesantes. No solo por el contenido, sino por la consistencia con otras evidencias que ya teníamos.
En estos mensajes se utilizaban apodos cariñosos, se compartían planes de viaje y se expresaban sentimientos profundos. Era como leer la conversación de dos enamorados. Imaginen la emoción de los fans al leer algo así. Era como si estuvieran espiando un secreto, un romance que intentaba mantenerse oculto. Por ejemplo, en un mensaje filtrado, Kerem le escribía a Han. Algo como, estoy deseando verte, mi amor. Necesito tu sonrisa para alegrar mi día. Y a la semana siguiente ambos fueron fotografiados en un restaurante en Estambul, sonriendo y aparentemente disfrutando de una cena romántica. ¿Coincidencia? Quizás, pero las coincidencias se acumulaban. Era como si los mensajes filtrados estuvieran confirmando lo que los fans ya sospechaban. Otro detalle importante son los amigos y el círculo cercano de ambos. Sus amigos más cercanos, tanto en la vida real como en el mundo del espectáculo, parecían estar al tanto de la relación y la apoyaban. Publicaban comentarios de apoyo en las redes sociales, compartían fotos de ellos juntos, y hasta hacían bromas que parecían confirmar la relación. Piensen en esto, ¿qué tan probable es que un grupo de amigos cercanos, todos con acceso a información privilegiada, no supieran sobre una relación secreta? Es poco probable. Más bien sus comentarios y publicaciones en redes sociales actuaban como guiños, como pequeñas pistas que solo los fans más observadores podían descifrar. Esto, obviamente, no es una prueba definitiva, pero sí sugiere que la relación era algo real, y no simplemente una estrategia publicitaria. Era como si los amigos de Kerem y Hande fueran cómplices en un romance que intentaba mantenerse en secreto. Además de los mensajes, las fotos y los comentarios, también hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Expertos en lenguaje corporal analizaron las fotos de Kerem y Hande juntos, y llegaron a la conclusión de que había una fuerte atracción física entre ellos. Las miradas, los gestos, la forma en que se tocaban, todo indicaba una conexión profunda. No era solo una amistad, sino algo más. El lenguaje corporal es un lenguaje universal. No se puede mentir con el cuerpo. Y los expertos en lenguaje corporal analizaron cada detalle de sus interacciones, la duración de las miradas, la proximidad, la forma en que se tocaban, el contacto físico. Todo apuntaba a una conexión emocional y física significativa. Era como si sus cuerpos estuvieran revelando lo que sus palabras no podían decir. Claro, en el mundo de las celebridades, todo puede ser complicado. A veces las relaciones son secretas por razones de privacidad, o por contratos publicitarios, o simplemente porque la pareja prefiere mantener su vida personal fuera del ojo público. Pero en el caso de Kerem y Hande parecía que la situación era diferente. Parecía que estaban enamorados y que intentaban de alguna manera mantener su relación en secreto, al menos al principio. ¿Pero por qué tanto secretismo? Esa es una buena pregunta. Hay varias posibles razones. Privacidad querían proteger su relación del escrutinio público y mantener su vida personal fuera del ojo mediático. Contratos publicitarios podrían haber tenido acuerdos con marcas o empresas que no permitían la revelación pública de su relación. Protección querían protegerse a sí mismos y a su relación de posibles críticas, chismes y juicios. Tiempo querían asegurarse de que su relación fuera algo real y duradero antes de hacerla pública. Nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos lo confirmen. Pero las razones más probables son la privacidad y la protección. Querían construir una relación sólida antes de exponerla al mundo. Lo que sí sabemos es que finalmente la relación se hizo pública. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande comenzaron a dejarse ver juntos con más frecuencia, y a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Era como si estuvieran esperando el momento perfecto, y finalmente había llegado. La confirmación oficial llegó en forma de fotos juntos, declaraciones sutiles y gestos de cariño en público. Los fans celebraron, las redes sociales explotaron y la pareja se convirtió en una de las más queridas del momento. Hoy en día, aunque ya no están juntos, su relación sigue siendo recordada con cariño por muchos. Fue una historia de amor que, aunque tuvo un final agridulce, nos regaló muchos momentos románticos y emocionantes. El anuncio de su ruptura fue una noticia triste para los fans.
Sin embargo, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Y aunque su relación no duró, el recuerdo de su amor y la química que compartieron en la pantalla y fuera de ella, sigue vivo en la memoria de muchos. En resumen, los mensajes secretos, las fotos, los comentarios, el lenguaje corporal y el círculo cercano de amigos, todo apunta a que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron una relación romántica que mantuvieron en secreto durante un tiempo, y que finalmente hicieron pública. Aunque su amor no duró para siempre, la chispa que surgió entre ellos durante Love is in the Air fue innegable. Ahora hablemos de los detalles más específicos que sustentan esta teoría. Asterisco 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 los viajes secretos asterisco asterisco a pesar de no confirmar su relación, los fans notaron patrones en sus viajes. Ambos publicaban fotos desde los mismos destinos, con diferencias mínimas de tiempo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando se repite es difícil de creer. Asterisco 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 los apodos cariñosos asterisco asterisco en mensajes filtrados, se revelaron apodos que solo usarían dos personas íntimas. Esto reforzaba la idea de una relación profunda y exclusiva. Asterisco 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 la reacción de los amigos asterisco asterisco las reacciones de los amigos de ambos fueron cruciales. En entrevistas y publicaciones, se notaba un apoyo tácito a la relación, como si supieran algo que el público aún no. Asterisco 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 el lenguaje corporal en público asterisco asterisco los expertos analizaron fotos de eventos públicos y entrevistas, detectando miradas prolongadas, roces casuales y sonrisas que sugerían una conexión emocional más allá de lo profesional. Asterisco 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 la discreción inicial asterisco asterisco la forma en que manejaron la situación al principio, con comentarios sutiles y evasivos, indicaba un intento de mantener la privacidad. Esto es común en parejas de celebridades que quieren proteger su relación del escrutinio público. Y bueno, ¿qué les pareció toda esta información? ¿Les sorprendió algo? ¿Ya sabían todo esto? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Kerem y Hande? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo y no duden en compartir sus pensamientos. Es importante recordar que este tipo de análisis se basa en información disponible al público. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Sin embargo, al examinar la evidencia, podemos formarnos una idea razonable de lo que pudo haber sucedido. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo fascinante de cómo la atención mediática y las redes sociales pueden influir en la percepción de una relación. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo investigando este tema. Recuerden que aquí siempre estamos en busca del chisme más jugoso, y de las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante en camino. Hasta la próxima. Chao, chao.